acá me invitaron a recomendar 3 libros. Tengo 3 libros para mostrarles y para conversar en este espacio. El primero es Geografía del mito y la leyenda chileno de Oreste Plat. Para mí este libro es un clásico que debería estar en todos los hogares de Chile. ¿Por qué? Porque es un recorrido desde Arica a la Antártica por todos los cuentos, leyendas y mitos de nuestro país. Es un libro que yo digo que fue escrito para niños de 8 a 88 años. Si usted es papá, puede tener este libro y leérselo a sus niños como si fueran cuentos. Si tú eres más adulto, te puedes recorrer este país con sus cuentos, con sus leyendas, en cada rincón. Oreste Plat es el creador de lo que algunos llamamos realidad platense, que es el lugar donde habita la leyenda, el folclore, el mito chileno. Es un libro fundamental, un crisol de historias. De acá, si te interesa escribir, puedes encontrar un montón de lugares y criaturas para desarrollar más adelante. Si quieres conocer el Chile mágico, creo que este libro es una cita obligatoria. Esta edición, que es la que actualmente puedes encontrar, es la del Fondo de Cultura Económica, que fue corregida y por Karen Miller. ¿Quién es Karen Miller? La hija y albacea de Oreste Plat. Oreste Plat, recordemos, hagamos un paneo rápido por su vida. Cronista, folclorista, periodista, escribió en la revista Mampato, escribió en la revista En Viajes Ferrocarriles del Estado, tiene una colección exquisita sobre el folclore y las tradiciones chilenas. Y dentro de todos sus libros, honestamente, yo creo que Geografía del mito es el más importante. ¿Por qué? Porque nos permite descubrir ese Chile maravilloso que se esconde en las cavernas y en los nublados. ¿Vamos con el otro? Marta Brunet es una escritora chilena que a mí me interesa mucho desde hace harto tiempo. Este es un recopilatorio de su obra publicado por las ediciones de la Universidad Alberto Hurtado, que tiene algunos de sus mejores cuentos. Hoy día hablamos mucho del gótico andino, ¿no? Mariana Enríquez y un montón de escritoras, ella es la que más suena, que han resignificado el horror sudamericano desde lo femenino. Pero bastantes años antes que ellas y sus compañeras de generación, nuestra Marta Brunet nos llevó al campo chileno, a la ruralidad chilena y a los fantasmas chilenos con un espanto y un coqueteo con lo sobrenatural bien especial. Tal vez cuando te nombran a Marta Brunet tú la asocias con el criollismo, con lo tradicional, pero Marta Brunet para mí es la voz fundamental del gótico chileno, si es que acaso existe el gótico chileno. En este libro, por ejemplo, puedes encontrar cuentos como Las Hadas, que es parte del ciclo de Solita Sola. También estás Ave Negra, La Machi de Hualqui, Noctilucas, que son cuentos bien espeluznantes. Yo los invito a redescubrir a Marta Brunet. Hay varias ediciones de sus cuentos. Se van a sorprender. No tiene nada que envidiar a Mariana Enríquez, por nombrar a una de las más destacadas del nuevo gótico andino. Pero tal vez el gótico andino lo inventó una chilena y no tenemos idea. Marta Brunet, sus cuentos. Un crisol para descubrir. Voy a terminar mis recomendaciones con uno de los libros que a mí más me gustó de niño. Uno de mis favoritos. De esos libros que me regaló mi abuelo y que me acompañaron noches de invierno y también de verano, porque este libro yo lo releí muchas veces, que es La Isla del Tesoro de Robert Louis Stevenson, que es el mismo de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, el mismo autor. Pero La Isla del Tesoro recuerdo que haberlo leído de niño
como una historia de aventura, de descubrir el tesoro, de traiciones, John Silver, Jimmy, etc. Cuando relees este libro te das cuenta que es un libro sobre crecer, sobre perder la inocencia y hacerse hombre. Es el trayecto de un puber o adolescente de 13 años a través de la metáfora del viaje naviero y de la búsqueda de un tesoro para convertirse en hombre. Es un libro que no pasa de moda, es un libro muy importante. A mí como escritor y como lector, este libro a mí me educó y me creció mucho. También recuerdo un montón de adaptaciones animadas de La Isla del Tesoro. Había una japonesa que tenía una canción, hay que navegar bajo el cielo infinito en el mar, pero nada se compara como el placer de volver a leer La Isla del Tesoro. Volvamos a leer La Isla del Tesoro, volvamos a leer estos clásicos que descubrimos como clásicos de aventura, pero que eran mucho más que clásicos con aventura. Eran novelas e historias acerca de crecer, que nunca pase de moda La Isla del Tesoro. Y bueno, voy a terminar esto. La caridad empieza por casa. Les quiero recomendar mi última novela, Catrala, que es una historia sobre la Quintrala, pero también un diálogo con un clásico de la literatura de terror, que es Drácula. Nada, eso. Los dejo con Catrala y con mis otras recomendaciones. Café y letras. Cuando llegué acá y me senté con el café, me dejaron este papelito. Son preguntas que dejaron algunos lectores. Una carta. A ver, leamos la pregunta. La primera, ¿cuál es la novela o cuento que más te marcó? Yo tengo un problema cuando me preguntan cuál es mi libro de la vida, porque yo tengo muchos libros de la vida. Son libros como La Isla del Tesoro, que hablaba hace un rato. Son novelas formativas, novelas con las que yo aprendí. Pero sí, si tengo que quedarme con uno, tengo un vínculo personal muy estrecho con Moby Dick de Herman Melville. Es la primera historia que a mí me fascinó. La conocí en la revista Manpato, en una versión ilustrada. Luego leí una versión con dibujos, más corta, y ya en la adolescencia me atreví con la obra completa, que son 800 páginas en español. Moby Dick debe ser por lejos el libro que yo más releo, el libro que yo más busco, el libro que más me ha marcado, y de alguna manera todo lo que yo escribo o he escrito trata de ser una reescritura de Moby Dick. Voy a tomar un sorbo de café para ver la segunda pregunta. ¿En qué momento comenzó tu interés por los mitos, la leyenda y lo desconocido? Creo que hay dos puntos. Uno, mi infancia en el sur. Había una señora que ayudaba a mi abuela a lavar, y esta señora, que se llamaba Juana Marileo, ella era de ascendencia mapuche. Cuando nos sentábamos con mi hermana ahí a mirar lo que hacía, nos contaba historias acerca del Cerro Adencul, del Tierros, de los Laftrache, del Tuetué. Entonces estaba súper presente. El Tuetué era mi monstruo, era el monstruo que a mí me perturbaba, porque era un pájaro negro que solo tenía esta letanía y que no se veía porque en rigor era un brujo. Entonces me despertaba una mezcla entre la fascinación por lo mitológico y el terror. Entonces, por un lado está eso. Y por otro lado, tiene que ver con el primer libro que yo mostré en esta selección, que es el de Oreste Plat. Siendo niño, en la casa de mis abuelos también había muchas revistas antiguas. Y una de las revistas que a mí más me gustaba era la revista En Viaje, que fue una publicación de Ferrocarriles del Estado entre los años 40 y los 70. Y ahí había una sección de Oreste Plat que se llamaba Mitos y Leyendas Chilenas. Y yo me devoraba esas páginas. Y siempre me llamó la atención lo terrorífico que es la mitología chilena. Estamos llenos de monstruos y criaturas y de brujos que nos llevan a un espacio sobrenatural, folclórico, pero bien oscuro y bien siniestro. La fascinación, el miedo, el gusto por lo oculto, por lo sombrío, por el terror, porque creo que nuestra mitología
no tiene nada que envidiarle a los cuentos de Stephen King o los de Lovecraft. Y es muy, muy chileno. A ver, creo que la última pregunta tiene que ver con la anterior. Si tuvieses que escoger una historia sobrenatural chilena favorita, ¿cuál sería? A ver, no sé si es una historia, pero a mí me encanta todo lo que tenga que ver con el diablo chileno. El diablo chileno es una suerte de caballero elegante, un guaso que tiene los dientes de oro y que está presente del norte al sur. Las historias de este patrón vestido de negro con los dientes de oro, el diente de oro, que creo que es un gran sobrenombre para el diablo, es protagonista de algunos de los mejores mitos chilenos. En Chillán, por ejemplo, recuerdo que hay una historia que cuentan que el diente de oro le pasa unos gallos negros a una familia para que se los cuide. Y esta familia le cuida a los gallos negros y el diablo los ayuda, es como un superhéroe. Cambia ríos de curso para que no pierdan las cosechas. Por otro lado, siempre está tentando, siempre está tirando bromas, siempre está aterrando, siempre está ofreciendo la suerte, la fortuna. Creo que el diablo chileno, el diente de oro, es nuestro personaje, o para mí, el personaje sobrenatural chileno que más me gusta, más me interesa y nada, tengo un fetiche con el diablo chileno. Y no solo por sus dientes de oro, sino por todo lo que significa. Café y Letes.